Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Ignacio Echevarría y Andreu Jauma van a hablarnos hoy de los problemas de la prosa y de sus respectivas investigaciones sobre escritores de la generación del 50, donde se han encontrado con una serie de temas convergentes. Ignacio desde el estudio de Rafael Sánchez Ferlosio y Andreu desde sus trabajos sobre Jaime Gil de Viedma y Carlos Barral. Ellos lo explicarán mejor que yo. El miércoles que viene estará Andreu de nuevo con Nora Catelli y el miércoles siguiente estará Ignacio de nuevo con Antonio Martínez Sarrión y Alejandro Gándara. Nada más que manifestar pues, el agradecimiento a la Biblioteca Nacional por haber estado dispuestos a montar esta pequeña historia y pedir a todos los que estáis aquí pues, un aplauso de bienvenida para ellos. Buenas tardes. Agradezco muchísimo que seamos más de dos. El tema que se plantea es abstruso y vamos a intentar, pues no sé, vulgarizarlo. Quiero agradecer mucho a Carlos Alberdi porque esto es un deseo cumplido. Esas cosas que te pasan como si fuera una carta de los reyes, ¿no? Se nos ocurrió decir en un artículo que, hablando de este tema, que había una conversación pendiente entre Andreu y yo, y Carlos llamó pues, para hacerla posible. Y vosotros plantearéis que por qué, si vivimos en Barcelona y somos amigos, por qué no tenemos esa conversación en cualquier bar de Barcelona. Pero yo creo que hay temas que solo en público, solo con la exigencia y la tensión que supone hablar en público, pues se mejoran y se enfocan adecuadamente. Si no, la amistad es muchas veces muy confusa. Bien, vamos a plantear el tema de la prosa desde una perspectiva no estrictamente literaria, sino como una herramienta de la comunicación humana y de la construcción de la sociedad. La promesa es centrarnos en el intento que nos parece a los dos más serio de renovación de la prosa española y de reinvención de la prosa española, que a nuestro juicio se produce en el siglo pasado, en los años 50, por parte de la generación del 50. Pero la idea es hacer primero un planteamiento más general, porque el problema de la prosa es un problema permanente en la historia de todas las literaturas. Fernando Lázaro Carreter define la prosa de este modo: forma ordinaria del lenguaje no sometida a las leyes externas de la versificación ni del ritmo. Repito, forma ordinaria del lenguaje no sometida a las leyes externas de la versificación ni al ritmo. Es una definición plausible, pero que está llena de equívocos. De equívocos que aparte están dentro también del equívoco generalizado que padece endémicamente la prosa, o sea, el concepto de prosa que nos hacemos comúnmente. Ese concepto de prosa yo encuentro que tiene una ejemplificación genial en un pasaje célebre del Burgués Gentilhombre de Molière, en el que hay un personaje, Jourdain, que quiere dedicar una carta, una misiva amorosa a su amada y recurre a los servicios del filósofo, del personaje que ahí se llama filósofo, un hombre sabio. Y los dos tienen el siguiente diálogo que ha sido siempre citado casi preceptivamente cuando se aborda este tema. Jourdain: será una galantería, ¿verdad? Y está esperando lo que le dice el filósofo de lo que va a hacer con su misiva. Filósofo: sin duda alguna. ¿Y son versos lo que queréis escribirle? Jourdain: no, nada de versos. Filósofo: ¿preferís la prosa? Jourdain: no quiero ni verso ni prosa. Filósofo: pues una cosa u otra ha de ser. Jourdain: ¿por qué? Filósofo: por la sencilla razón, señor mío, de que no hay más que dos maneras de expresarse, en prosa o en verso. Jourdain: ¿con que no hay más que prosa o verso? Filósofo: nada más. Y todo lo que no está en prosa está en verso, y todo lo que no está en verso está en prosa. Jourdain: cuando uno habla, ¿en qué habla? Filósofo: en prosa. Jourdain: ¿cómo? Cuando yo le digo a Nicolás, tráeme las zapatillas o dame el gorro de dormir, ¿hablo en prosa? Filósofo: sí, señor. Jourdain: por vida de Dios.
más de 40 años que hablo en prosa sin saberlo. Bueno, esta especie de chiste, la verdad es que yo creo que está muy vigente. Es decir, la idea común es que la prosa es lo que no es poesía, y que por lo tanto escribir prosa parece una cosa muy sencilla porque no es nada más que ponerse como a hablar. Y sin embargo, debería estar claro que prosa y habla son dos cosas muy distintas y que, como decía Valverde en una ocasión, hablando a propósito de Machado, decía lo siguiente, a ver si con tanto papel como me he traído soy capaz de enderezar las citas, pero venía a decir Valverde en un ensayo soberbio sobre Machado, da igual, pues ya lo he perdido. Bueno, venía a decir, Dios mío, no, es que no lo quiero perdonar, acabo de fotocopiarme esta, sí. Es posible, cito a Valverde, es posible que en cualquier literatura, pero especialmente en la española, escribir bien en prosa sea más difícil que escribir bien en verso. Esto que parece una afirmación chocante, porque a todos nos parece que versificar es más difícil que escribir en prosa, precisamente por ese equívoco que propicia el pasaje de Molière de que escribir prosa es sencillamente ponerse a hacer algo como transcribir el habla. Eso es precisamente la gran cuestión, es decir, la relación entre prosa y habla. La relación entre prosa y habla, que es una relación casi, yo diría, no necesariamente antagónica, pero llena de tensiones, y de hecho la literatura del siglo XX, en general, desde antes del romanticismo, la historia de la literatura moderna se podría describir como un esfuerzo, tanto por parte de los poetas como de los novelistas, para rebajar la lengua literaria o para acercar la lengua literaria al habla común. Sí, para empezar me sumo a los agradecimientos que Ignacio ha hecho a Carlos Valverde y a esta casa por invitarnos a debatir sobre este asunto que nos concierne a todos y que creo que es acuciante. Espero que a lo largo de estas semanas podamos ir matizando este asunto porque creo que es más urgente que nunca. Creo que en el fondo tenemos que tener también un debate sobre lo que está ocurriendo hoy en día con respecto al papel de la palabra, en el fondo, de la lengua en la sociedad en un sentido político amplio, muy amplio. Nosotros lo hemos centrado, y es realmente un hallazgo y un acierto de Carlos el señalar la coincidencia de nuestras preocupaciones, de Ignacio y de mí mismo en los últimos años con respecto a este problema con algunos escritores de la generación del 50. Y es algo que Ignacio y yo estamos esperando hacer, digamos, de alguna manera darle forma a esas intuiciones, a esas preocupaciones de alguna manera. Nosotros nos vamos a centrar en algunos escritores de la generación del 50, pero es verdad que es un asunto que incumbe a toda la cultura occidental. Es decir, en España tiene eso un reflejo problemático durante diversos periodos, no solo en el siglo XX, empieza en el siglo XIX y antes, como tendremos ocasión de comentar, pero en realidad es un problema que es fundamental en nuestra cultura. Ya en Grecia se plantea ese problema, es decir, la corrección, la crítica que hace, por ejemplo, Platón a Homero ya es una cuestión que tiene que ver con todo esto, es decir, la corrección de la prosa sobre la poesía. Es un debate amplísimo, prácticamente inabarcable, es decir, el logos psilos que dice Platón, la palabra sin ornamento, que está hecha contra Homero y que quiere postular una forma de decir para una nueva realidad. Y el debate entre prosa y poesía, qué es lo que vehicula la poesía y qué es lo que vehicula la prosa, es algo que encontramos en cada momento histórico, en cada cultura. La poesía fue el vehículo de la ciencia durante muchísimo tiempo, todavía con Lucrecio en De Rerum Natura, y lo es todavía en Dante, que importa toda la ciencia, por ejemplo, de Aristóteles. Y por tanto, es un debate muy complejo, muy apasionante en muchos aspectos, y que en España empieza probablemente a visualizarse seguramente con el caso de Cervantes, que es un caso excepcional, el Cervantes del Quijote, me refiero, que escribe contra una lengua infectada de poesía
que es un modelo además que no se impone, ¿verdad? Y creo que esa excepción, ese problema, es algo que va a determinar la evolución de la literatura española hasta el siglo XX. No en vano, dos de los prosistas que en el siglo XX más en serio se toman el problema de la lengua desde el punto de vista de la prosa, como son Rafael Sánchez Ferlosio y Juan Benet, son los dos que mejor, a mi juicio, han reflexionado en torno a Cervantes y en torno al Quijote. Yo puntualizaría antes de entrar que la prosa en todas las literaturas, o por lo menos en las que vislumbro, es siempre más tardía que la poesía. En Occidente y en sus distintos episodios, eras culturales, la prosa llega después de la poesía. Es decir, que en contra de esa naturalidad de la prosa parece un artificio más sofisticado, más complejo y, por lo tanto, más tardío que la poesía. Y realmente en lo que es el Occidente, o sea, Europa, la prosa, digamos, hasta el Renacimiento prácticamente, bueno, en realidad hasta el siglo XVII está en un segundo lugar. Se empieza a desarrollar muy poco a poco en la Edad Media tardía y hasta el siglo XVII no tiene relevancia. Es primero la poesía y luego el teatro quienes tienen la hegemonía del discurso y se escribe no solo ciencia, sino todo se concibe, cualquier elogio, cualquier sátira, cualquier tratado histórico se concibe primero en poesía y en versos, en distintas medidas poéticas, pero es así. Y entonces la ciencia viene, la prosa en Europa viene ligada sobre todo al desarrollo de la ciencia. Es decir, el siglo XVII empieza a desarrollar, fruto de la revolución del Renacimiento, empieza a desarrollarse la prosa científica, hasta lo que en el siglo XVIII se llama el siglo de la prosa, ¿no? En el que se impone la prosa como discurso hegemónico dentro de las literaturas, apoyada sobre todo por el desarrollo también entonces incipiente de la novela. España, que tiene una gran prosa precisamente muy precursora, se dice que aquí se inventa la novela de la mano del anónimo autor del Lázaro de Tormes y de Cervantes, sin embargo, extrañamente colapsa su desarrollo prosístico precisamente en el siglo XVII, debido, en una lectura en la que concurren casi todos los que se han planteado el problema, a la cerrazón que a partir del XVII se produce por razones políticas y religiosas en toda España y precisamente su desconexión del desarrollo del discurso científico. A partir de ahí se produce un cortocircuito en lo que sería el desarrollo natural de la literatura en general y de la prosa en particular española y se produce esa especie de anquilosamiento que en realidad tendríamos que plantearnos si no se prolonga hasta el presente prácticamente o en cualquier caso hasta bastante entrado el siglo XX. Sí, y ese es el objeto un poco de nuestras preocupaciones o de nuestras investigaciones. Es decir, el caso, por ejemplo, de Francia o de Inglaterra es un caso distinto, es un caso que sigue un curso más natural, menos abrupto. Por ejemplo, en Inglaterra, pues, el caso de Shakespeare es un autor que tiene éxito en vida, pero que después, a lo largo del XVII, se eclipsa, hasta que a finales del XVII, sobre todo en el XVIII, es rescatado a través de la prosa y la propia poesía de Shakespeare influye en el desarrollo de la prosa inglesa, porque Shakespeare en su época también escribió contra un tipo de verso dramático infectado de lirismo, que era el eufismo, un género que estaba entonces muy en boga. Pero lo que ocurre es que la propia cultura inglesa se desarrolla con una fuerza a partir del XVII que probablemente en España no conoce, sino que observa todo lo contrario, ¿no? Y entonces, quizá para centrar ya el debate en el siglo XX, ¿por qué? Es decir, la pregunta sería ¿por qué hay unos escritores que empiezan a escribir, a publicar a partir de 1950 más o menos, que se plantean de una forma obsesiva, como no ocurre en ningún ámbito del español, ya no solo, digamos, de Europa, el problema de la lengua? Y que además estudian muchos de ellos, como es el caso de Sánchez Ferlosio y Gabriel Ferrater, lingüística de una manera obsesiva y aplicada, ¿no? Y son todos ellos, vamos a centrarnos sobre todo, creo yo, en Sánchez Ferlosio, en Juan Benet, en Jaime Gil de Viedma,
en Carlos Barral y en Gabriel Ferrater, que es un escritor que escribió una parte, no toda su obra, en catalán, pero que también pertenece a esa generación, se plantean ese problema de la herencia de la lengua, del estilo, de una manera muy evidente, muy crítica y muy combativa. Todos ellos, por supuesto, para conseguir, se proponen ámbitos completamente distintos. El caso de Gil de Vilma, por ejemplo, se plantea buscar una prosa que sea capaz de expresar el ámbito de la intimidad, que es un asunto concerniente, creo yo, sobre todo en nuestra tradición, que es muy alérgica a esa expresión, a diferencia, por ejemplo, de la inglesa. Y Ferrosio sigue 3 etapas, ¿no? Como él describe, primero la bella página, imitando cierto modernismo, después el habla y finalmente la teoría. Benet quiere recuperar un gran estilo para la novela, también con una importación de cierto modelo anglosajón, de la afiliación de George Eliot, por ejemplo, y Carlos Barral recuperar un cierto estilo de una Roma clásica para 2 ámbitos, el poético y el memorialístico. Siendo así, yo llamaría atención sobre el hecho de que el problema de la prosa se plantea ya antes de la generación del 50, siempre ligado a un problema de país. O sea, la prosa es un instrumento de civilización. Hay un pasaje muy bonito de Benet en el que dice: el ocaso de Roma trae consigo el ocaso de la prosa, sin duda porque la sustitución de una empresa política de tal envergadura por otra de marcado carácter individual no dejará trascender a la expresión literaria. Si se derrumba el Estado y su lengua, el idioma que aquí y allá nacerá sobre los restos de aquella empezará a balbucear con estancias domésticas. Es decir, que es difícil pensar en una gran civilización o en un gran Estado, en una gran nación, sin una prosa. Parece que el problema de la prosa, aunque aquí nos meteríamos en un territorio peligroso, pero creo que en tu sesión con Nora Catelli va a ser inevitable que lo planteéis, pues es un tema que a ella le interesa mucho. El problema de la prosa, el problema del esplendor, de que un país tenga una prosa poderosa, cosa que ocurre en Alemania, en Francia o en Inglaterra, se debe a una conciencia nacional fuerte, firme, no problemática, como es la española endémicamente, hasta el presente. Es decir, que hay algo de construcción de una lengua común y como instrumento de comunicación y de racionalización y de especulación sobre los problemas comunes. Por eso la prosa es tan importante. Y de hecho, en la tradición española, si establecemos o si aceptamos que a partir del 17 la tradición literaria languidece, ¿no? Y que de hecho en España como se inventa, entre comillas, la novela moderna y sin embargo no tiene herencia y solo 2 siglos después se retoma en Inglaterra, es decir, el gran invento queda perdido. El planteamiento de la prosa como problema y como problema de escala nacional, no solo estrictamente literario, se plantea siempre desde perspectivas regeneracionistas o críticas respecto a la situación de la sociedad. Es decir, el primero que plantea de un modo programático la necesidad de renovar la prosa, y es un periodista, cosa que es muy importante recordarlo, es Larra. Aquí tenemos ese artículo del año 34, que se titula Literatura, en el que él plantea la dificultad en España de entenderse. Hay un pasaje muy bonito, yo creo que vale la pena que os lo lea, porque uno no se lo imagina, que Larra sea tan lúcido respecto a eso. Dice: rehusemos, pues, lo que se llama en el día literatura entre nosotros. No queremos esa literatura reducida a las galas del decir, al son de la rima, a entonar sonetos y odas de circunstancias que concede todo a la expresión y nada a la idea, sino una literatura hija de la experiencia y de la historia y faro, por tanto, del porvenir, estudiosa, analizadora, filosófica, profunda, pensándolo todo, diciéndolo todo en prosa, en verso, al alcance de la multitud ignorante, aún apostólica, ignorante aún, apostólica y de propaganda, enseñando verdades a aquellos a quienes interesa saberlas, mostrando al hombre no como debe ser, sino como es para conocerle. Es decir, hay ya en Larra este programa de la literatura, de la recreación de la literatura y de la prosa entre ellas, aunque él se lo plantea más generalmente como un problema nacional de saber formular los problemas y saber enfrentarse a ellos. Y el segundo gran envite, quienes recogen esta especie de proclama de Larra, es la generación del 98, que lo tiene como gran santón a Larra, como gran fetiche, como gran predecesor, y que son
quienes articulan de un modo tan poco programático en el fondo, o sea, tan idealista en el fondo como la generación del 50, que son Machado, Azorín, Baroja y Valle, quienes cada uno ensayan modelos de prosa que no tienen nada que ver entre sí, pero que todos se plantean una refundación de la herramienta. Sí, sí, sí. Completamente. En ese sentido es muy interesante observar la relación que establecen estos escritores de la generación del 50 que nos ocupan con los inmediatos antecesores, ¿no? Con la generación del 98, la relación, y con la literatura del 19, es decir, la relación de Benet, por ejemplo, con Galdós, la crítica de Benet a Galdós, la relación de Benet con Baroja, la relación de Ferlosio con Gabriel Miró, por ejemplo, la relación de Gil de Viedma, la crítica que Gil de Viedma establece contra la generación del 27, la relación de Ferlosio con Ortega y Gasset, la gran crítica, la gran bestia negra, como saben ustedes, estilísticamente hablando de Ferlosio, es Ortega y Gasset, y cómo todo eso va estableciendo una serie de capas críticas que en la generación del 50 adquieren una preponderancia y una nitidez que no habían tenido nunca. Porque estamos hablando de escritores, a diferencia de algunos del 98 y otros también del 14, también es importante la crítica de Gil de Viedma a Juan Ramón Jiménez en ese sentido, que es comparable, paralela a la de Benet con Galdós. Estamos hablando de escritores que fueron capaces de llevar a cabo una obra literaria, pero también teórica. Es decir, Ferlosio, Benet, Gil de Viedma, Ferrater, Barral en menor medida, son también extraordinarios teóricos y críticos de la literatura. Y para abundar en la cuestión que decía Ignacio, que es absolutamente crucial, de que la prosa es un instrumento utilitario más allá de la literatura, que no solo se puede jugar a la literatura con la prosa, sino que es un elemento esencial, político en un sentido amplio, y ahí sí que enlazaríamos con lo que está ocurriendo hoy en día en España y en realidad en el mundo entero, ¿no? Del problema de la prosa, si todavía tiene alguna validez, si tiene alguna capacidad de interpelación, de resistencia contra la demagogia absoluta y la publicidad que domina todo el discurso político y social y toda la expresión de la problemática que nos envuelve. Y que creo que sí que tiene que ver. Creo que por eso es importante plantearnos esos problemas y volver a ellos y reivindicar la ambición que esos escritores tuvieron en un determinado momento, en un momento político además muy difícil, en pleno franquismo, en un momento muy oscuro, que se plantean, y eso es otra cosa con la que también podemos hablar, la necesidad de inventar un país, de ir en contra del país que recibieron, ¿no? De ir en contra de la insensatez, del disparate político y social en el que habían nacido, de alguna manera. Y es algo que se prolonga, por supuesto, en generaciones posteriores hasta muy entrada la democracia. También podríamos hablar hasta qué punto hay una decepción en algunos de ellos. Es mi teoría con respecto a Gil de Viedma, que llega un momento que calla cuando entra la democracia porque se da cuenta de que todo el mundo que había inventado es completamente falso, que no había tenido ninguna incidencia real en su entorno. Pero hay una cita que me gusta traer a colación de Gil de Viedma, un ensayo espléndido sobre el poema en prosa en español, que creo que centra muy bien cuál es su punto de vista y su batalla. Porque Gil de Viedma fue un gran poeta que para desprenderse del modo poético en el que se había educado, básicamente del simbolismo francés y el de la retórica de la generación del 27, antes tuvo que plantearse el problema de la prosa, que es algo bastante excepcional hablando de un poeta. Él empieza a escribir su diario del 56, el diario de Filipinas, lo que sería después el retrato del artista en 1956, para adiestrarse en prosa. Y solo a través de la prosa llegará a un alumbramiento de la poesía totalmente distinto, a una corrección y a una impugnación casi absoluta de toda la tradición española en la que se había formado. Este ensayo está escrito muchísimos años después, cuando ya prácticamente no escribía poesía, pero recuerda lo que había sido su trato con esa tradición. Y dice, si en cuanto forma literaria nuestro poema en prosa solo episódicamente alcanza a rescatarse de la marginalidad, el uso de la prosa como un instrumento de virtualidades poéticas se convierte en literatura española, a partir de fin de siglo, en algo así como un fenómeno pandémico.
Ya no se trata de una intención perceptible en unas cuantas páginas acá y allá, en tal o cual autor, sino de una actitud creadora compartida por casi todos los grandes escritores de la época. Quizás abuse al generalizar la propia experiencia, pero la impresión que dejan lecturas que en principio uno hubiera sospechado ajenas por completo a la poesía, como 5 ensayos en torno al casticismo y del sentimiento trágico de la vida, por citar solo 2 conspicuos ejemplos unamunescos, creo que se parece al recuerdo de un poema más que a ninguna otra cosa. Una peculiar atmósfera emocional, una deliberada intensidad expresiva, un puñado de palabras clave, unas cuantas imágenes memorables. La prosa española se infecta de intención poética y el sobreabundante número de obras admirables que aquellos años nos han legado no sé si del todo compensa los daños de la infección. Porque la prosa, además de un medio de arte, es un bien utilitario, un instrumento social de comunicación y de precisión racionalizadora, y no se puede jugar con ella impunemente la poesía durante años y años sin enrarecer aún más la cultura del país, una cultura sometida a graves tensiones, lastrada por el peso histórico de una casi invencible e inveterada insensatez, y sin que la vida intelectual y moral de sus clases ilustradas se deteriore. Si tal reflexión se le antoja al lector demasiado truculenta, piense un momento que de aquel universal diluvio de poesía en prosa y de la requintada retórica novecentista de Ortega y Gasset nacieron en los años 30 flores tan venenosas como las espléndidas crónicas de Eugenio Montes en ABC, de una toxicidad demagógica químicamente pura, y los escritos y discursos de José Antonio Primo de Rivera. En contra de lo que aconsejaba este, es más que aconsejable que a los pueblos no les muevan los poetas. De alguna manera supone apartar la poesía, la literatura, como modo de relacionarse con la realidad, prácticamente. Sí, yo creo que esta cita expresa perfectamente el estado de ánimo que determina la preocupación por la prosa de toda la generación. Es decir, es una especie de actitud de rechazo, por un lado, y de actitud de rechazo ante toda una cultura heredada en un momento especialmente sombrío, la de España de la inmediata posguerra, pero sobre todo es algo que desborda claramente el objetivo literario y es una impugnación a la cultura en general en cuanto impregna la vida política y la posibilidad de entendimiento y de regeneración de cualquier tipo. Yo creo que es una cita, hay que decirlo, un poco injusta respecto al trabajo precisamente de algunas figuras muy concretas del 98, que es verdad que quedó anulado por el orteguismo, por el ramonismo, que fueron, digamos, espléndidas criaturas literarias, pero cuyo estilo metafórico, brillante, acrobático, no dejaba de cultivar y de continuar esa infección de la que habla tan violenta Jaime Gil. Hay que decir también que aquí Jaime Gil está señalando una cuestión muy concreta y precisa de la prosa, no de toda esa generación. Porque el propio Jaime Gil admiraba mucho a Unamuno como poeta, es decir, el esfuerzo que Unamuno había hecho en la poesía española de importar ciertos asuntos del romanticismo europeo. Pero yo creo que tardíamente, para superar el simbolismo. Pero luego él se da cuenta, por ejemplo, de lo que hace Machado. Machado con Mairena en los años 30 ya se plantea una prosa completamente antiliteraria, completamente antipoética, sí. ¿no? Es decir, la renuncia a la poesía de Machado es ejemplar y la herencia de Machado, que se malinterpreta solo desde el punto de vista político, pero que es una operación retórica de alto calado, ¿no? Que quedó desatendida debido a la muerte del personaje. Y en otra medida, la de Baroja, que de ahí se entiende la conexión de Benet con Baroja, ¿no? Que parecen en principio inconciliables, es por eso, ¿no? Por un lenguaje también desprendido de toda cáscara lírica, poética, que en su desaliño y en su desnudez es incorruptible. Y el caso de Baroja, además, también fue primordial para un escritor en catalán como Josep Pla. Estamos completamente en el mismo país, porque Josep Pla, como observó Abel Ferrater, es el primer prosista puro que hay, por ejemplo, en catalán. Es decir, el primer prosista que en catalán no deriva de la poesía, como observó, por cierto, antes que Ferrater, Carles Riba. Es el primero que no le debe nada a la poesía. Y es alguien que, por tanto, tiene que fundar una lengua literaria sin tradición.
y se fija en Baroja. Y las observaciones de Pla sobre el estilo de Baroja son extraordinariamente precisas. Y hace un estudio de la adjetivación, por ejemplo, de Baroja, le hace una crítica porque considera que los adjetivos de Baroja son ligeros, débiles, y a partir de ahí el propio Pla construye su propia teoría del adjetivo. Es decir, que son vasos comunicantes en toda la cultura española de una misma época que obedece a una serie, unas mismas necesidades. En cuanto a Jaime Gil, sobre todo, y Ferrater también, se rebeló contra una impunidad de la poesía. Es decir, la poesía había gozado de una impunidad para decir cualquier cosa que sonara muy bien. Hay una anécdota que contaba Gabriel Ferrater, una discusión nocturna. Jaime Gil recitaba un verso de Emilio Prados, un poeta del 27, menor, muy camp. El verso era: en abril de 36 las mariposas fecundaban a las muchachas en las playas. Y el comentario de Jaime Gil fue: si os ocurría, el ejército hizo muy bien en levantarse, ¿no? Era un poco ese gesto provocativo en contra de esa insensatez donde la poesía podría agarrar todo, y que es una crítica que podría hacerse, por supuesto, no solo a Emilio Prado, sino también a buena parte de la poesía de Cernuda, de Vicente Aleixandre y de mucha estética deudora del simbolismo francés o de una distorsión del símbolo francés de la generación del 27. Yo creo que es importante en este momento, precisamente en los años 50, ante ese asco que formula también Jaime Gil de Viedma, creo que es importante ver que en la idea de reaccionar frente a eso hay dos movimientos, que además se organizan diferentemente entre los poetas y entre los narradores, entre comillas. El primero es decir, bueno, tenemos que limpiar esta lengua. La verdad es que la situación se repite en otros sitios. Mucho más dramáticamente se repite en la Alemania de la posguerra, donde hay una lengua infectada por el nazismo que hay que prácticamente que depurar, ¿no? Porque el propio nazismo había hecho una depuración lingüística. Aquí no se llegó a estos extremos, pero sí esa infección retórica, que además acumulaba una inercia de años, de siglos, sí que exigía un movimiento de simplificación del idioma, de afilado de la herramienta, de convertir la prosa y convertirle el habla, la lengua literaria, cualquiera fuera el género en que se expresara, en algo desprendido de toda su cáscara lírica, retórica, todo lo que se quiera. Ese es un movimiento, repito, de limpieza, de depuración, de corrosivo, o sea, ácido contra la herramienta heredada. Y luego está quienes se plantean con esa herramienta construir una prosa que no sea retórica, es decir, pero utilizar la prosa, o sea, hay un acercamiento de la lengua literaria al habla, que de algún modo se encuadra dentro de un movimiento que es generalizado en toda la literatura moderna, en todos los continentes, es decir, que es la gran tensión de la literatura contemporánea, es entre lengua literaria y habla, ¿no? Desde Céline hasta la narrativa americana, da igual. Pero luego está la otra, que es la que se plantea, por ejemplo, del modo más ejemplar Ferlosio, que es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, Ferlosio, que empieza con la prosa, precisamente la prosa en el sentido que tú has recordado de la bella página, lo primero que hace es limpiarla y escribe el jarama. Escribe una novela sin artificio literario, donde solo hay habla, o donde se construye una lengua literaria sostenida por el habla. Una operación que no es la operación del Jourdain de Molière, es una operación sofisticadísima y dificilísima de plantear. De hecho, el gran depurador de la retórica francesa es Céline, el anti-Proust. ¿Y Céline qué hace con la lengua francesa? La rebaja, o sea, la pone en el nivel del habla, pero Céline era el que decía yo, para una sola página escribo 300. Es decir, que ese trabajo como de adecuación de la lengua literaria al habla era muchísimo más trabajoso que el de escribir literariamente, ¿no? Y Ferlosio hace esto. Él empieza escribiendo un libro tan deslumbrante, tan en la tradición tú has dicho, de Gabriel Miró, en la tradición de la bella página, y es bello en realidad, está lleno de bellas páginas, Alfanjuí, pero luego dice, ¿yo qué hago con esto? ¿No? Y digamos, prisionero del propio... No es que reniegue el de lo que ha hecho, sino sencillamente dice, bueno, me puedo pasar el resto de la vida haciendo esto, ¿no? Y aparte él venía del núcleo, de su padre de Sánchez Mazas, venía del núcleo de
de esa prosa infecciosa, ¿no? Aunque es un personaje que también trata de escapar de eso de manera muy peculiar. Pero entonces él se plantea ese primer movimiento que todos comparten, sobre todo los poetas, una lengua literaria llana que esté en el nivel del habla, y escribe el jarama. Pero luego renuncia a eso. Es verdad que estamos hablando de una idiosincrasia muy particular. Y él dice, primero la prosa, luego el habla, y luego, ¿qué? La lengua. Y la lengua es, sencillamente, coger la lengua en general, ya no es prosa, ni habla, ni poesía, ni verso, ni nada, y la lengua es sencillamente una maquinaria, o sea, una herramienta de construcción intelectual que lo que hace es inteligir el mundo, ¿no? Y desarrollar toda una serie de mecanismos que ella misma posee, en el caso del español, una virtualidad sintáctica de primer nivel, según Ferlosio, la lengua más poderosa sintácticamente de todas las del planeta. Románica. Sí, románica. la lengua románica. No Románica. sé si él se atreve a decir que de todo, da igual, la afirmación carece de interés fuera del ámbito románico, sí. Pero no sé si se incluye el alemán. ¿Ah, sí? Sí, yo creo Pensaba que era solo no románica. lo dice solo en la románica. Yo creo que la compara con el alemán y, por supuesto, con el francés, que son dos lenguas articuladísimas. Pero, en cualquier caso, lo que él es coger la herramienta y hacerla, o sea, optimizarla y convertirla. Y lo hace desde una perspectiva no literaria, que es lo interesante del caso de Ferlosio, que lo hace desde una perspectiva, sobre todo, crítica. Es decir, Ferlosio se convierte en un francotirador, en un articulista de primer nivel, que está escribiendo en las páginas del País, a partir de los años 70, y luego en el creador de unos ensayos críticos, al principio lingüísticos, pero sobre todo críticos sobre nuestra realidad, sobre la nación, sobre la historia, sobre cualquier temática, sobre la patria, sobre el terrorismo, da igual, sobre el nacionalismo, y con esa lengua lo que hace es operar. El modelo de Ferlosio es significativo, la prosa barroca española, pero no la prosa barroca gongorina, la prosa del siglo XVII español, que había llegado a un callejón sin salida, sino la prosa administrativa de Indias. Es decir, una prosa desarrollada para contener y, digamos, para administrar un continente salvaje como era Latinoamérica en el siglo XVII. Y coge el modelo de esos escribas que tienen que dar cuenta de un mundo absolutamente caótico y hacerlo inteligible para administrarlo. Y desarrollan una prosa llena de hipotaxis, es decir, llena de tentáculos, que lo que intenta es apresar una realidad que se resiste a ser comprendida. Sí, eso también es algo que comparten todos, aunque por caminos distintos. Es decir, la regresión anacrónica hacia un punto de origen donde quieren situar el punto cero. En el caso de Ferlosio es la prosa administrativa de las Indias, la gran prosa barroca que prácticamente inventa de cero. En el caso de Benet es la restauración de un Grand Style, de un hipotético Grand Style que también, de alguna manera, restaura de cero. Y en el caso de los poetas, sobre todo de Ferrater y de Gil de Viedma, es el regreso a una edad media previa a lo que Ferrater llamaba la efusión de grandes masas de líquido verbal que el Renacimiento puso en ondulación, que es lo que les ponía muy nerviosos. Muy nerviosos porque creo que había infectado precisamente toda la cultura española, en prosa y en poesía. Y quisieron de alguna manera secar el idioma, volviendo a ese paraíso de la Edad Media, donde precisamente las relaciones morales y económicas estaban narradas en poesía con una precisión y una austeridad y una sequedad que es la que quisieron ensayar en su propia poesía, ¿no? Creo que ese gesto anacrónico les une, como también la cuestión del estilo, es decir, Gil de Viedma y Ferrater huyen del estilo, es decir, operan contra el estilo, ¿no? Su operación va contra del estilo. Decían que uno no tiene que tener mucho estilo, uno tiene que tener solo el estilo que ha recibido con su educación, pero no evidenciar un estilo. Y en cambio, el primer libro de Juan Benet, antes de su primera novela, Volver a esa región, es un ensayo que se titula La inspiración y el estilo, y busca precisamente la forja de un estilo, lo mismo que el trayecto de Ferlosio. Hablaremos a lo largo de estas sesiones, estas semanas, también de la diferencia entre el proyecto de Benet y Ferlosio. Me parece que es interesante, porque muchas veces se equipara y es muy distinto. Lo mismo, por cierto, que el de Gil de Viedma y el Ferrater, que parten de un mismo punto, pero llegan a puertos completamente distintos.
Gil de Viedma se atiene escrupulosamente a su perceptiva teórica y Ferrater la traiciona a conveniencia y de una forma totalmente elocuente, a mi juicio, con respecto a la realidad política de su país en Cataluña en ese momento. Quiero decir que Ferrater perdió la fe completamente, en pleno franquismo, de establecer un diálogo con la sociedad que le rodeaba y por eso su poesía, a medida que avanza, se va oscureciendo hasta regresar a la oscuridad simbolista, cosa que Jaime Gil nunca se permitió. Y dejes de lado, perdona que te interrumpa, a Carlos Barral. No, iba él. Sí, pero que yo quería enlazarlo con eso que has dicho de la intimidad, en el caso de Gil de Viedma. Sí. Es decir, la prosa se construyó en toda Europa y sobre todo en el 17 inglés, también con el desarrollo de la intimidad. Es decir, hay la teoría que suscribe Habermas de que la novela surge no de la vieja épica, sino de las correspondencias entre burgueses, la correspondencia burguesa. Es decir, una sociedad que por religión y por Estado se cierra a toda influencia exterior y que además controla toda emergencia de intimidad como impúdica, como es la española, se cierra, digamos, se ha dicho siempre, es casi un tópico, hasta cuestionable como tópico, que la literatura española carece de intimidad, de tradición de epistolarios, de memoria lística y en general de prosa íntima. Eso también está relacionado, yo creo, con la atrofia de la prosa española, porque la prosa, en buena medida, sobre todo en el campo de la novela, se desarrolló como herramienta de excavación, o sea, de exploración de la intimidad. Y al prohibirse ese horizonte, ¿No crees que por eso? al cerrarse ese horizonte, la novela española, por ejemplo, tarda mucho en desarrollar una prosa virtuosa para... Claro, y por eso hay tan poca novela buena psicológica, Claro. ¿no? Es decir, la expresión de la intimidad en España habitualmente es o brutal, Sí. ¿no? Brutal, descarnada, o cursi. Muy cursi. Claro, ese es el problema que tenemos. La falta de expresión de las emociones, lo que Gil de Viedma y Ferrater admiraban en la cultura anglosajona, sobre todo, era lo que ellos llamaban la cultura de las emociones. Sí. Tener una cultura compartida de las emociones. Es decir, que alguien pueda sentarse a hablar de lo que a uno le ocurre con hondura y profundidad, sin caer en los grandes adjetivos o en la obscenidad pura, ¿no? Hay una cita de Gil de Viedma en sus diarios que en este sentido es muy elocuente. Dice, la verdad es que los españoles no ofrecemos demasiado interés en lo que se refiere a matización psicológica. Inevitablemente tampoco lo ofrece nuestra poesía. Asombra comprobar de qué pocas cosas está hecho por dentro un español. Somos muñecos de resorte, y así resulta de aburrido nuestro trato y de extremosa y de simple nuestra literatura. Nuestra intimidad es esteparia, inmemorial. Las raras veces que me he introducido, subrepticiamente por supuesto, en el foro interno de un compatriota, he pensado siempre en esos gabinetes provincianos, someramente amueblados con un gusto que no es atroz, porque ni siquiera es gusto, en cuyas rígidas sillas nadie jamás se ha sentado, en donde nadie jamás ha dicho a nadie algo discreto, educado y cordial. El gabinete, con su olor a cajón de armario vacío, espera por los siglos de los siglos a las visitas que no llegan. Ese diagnóstico de lo que se encuentra para alguien que realmente se está planteando, no lo olvidemos, al fin y al cabo todos son estrategias de escritor, se está planteando la expresión de una intimidad en poesía y que no tiene las herramientas para hacerlo. Y por eso hace excursiones a la literatura anglosajona, sobre todo en el caso de Gil de Viedma, en el caso de Ferrater también a la anglosajona y a la alemana, y por cierto a Bertolt Brecht, que en alemán es un correctivo a su vez de un estilo poético determinado y heredado, ¿no? ¿Y Barral? Y en el caso de Barral es un caso también muy particular. No tiene, aunque se ha querido hermanar de forma artificiosa a sus compañeros de generación, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver con Gil de Viedma ni nada que ver con Ferrater. Es que habría que dejar bien claro que nadie tiene que ver con nadie. Es una generación realmente de francotiradores. de monolitos. Sí. No es un grupo que va más allá de la amistad, desarrollan sus trayectorias de modo muy individual. El caso de Barral es completamente distinto, porque, como decíamos antes, si Ferrater y Gil de Viedma huyen del estilo y Benet y Ferlos se quieren construir un estilo, el caso de Barral pide para la poesía un estilo, pero es un estilo que no es el español. Claro. Y para eso su regresión es al latín. Y cultiva un tipo de relación con el lenguaje, con una intimidad etimológica con muchas palabras,
donde la lengua tiene un relieve. El estilo de Gil de Viedma es muy transparente, muy pocas veces las palabras llaman la atención sobre sí mismas y muchas veces Barral, y en eso es muy simbolista evidentemente, construye los poemas en torno a la propia fulguración de las palabras, ¿no? Pero es curioso que Barral, desde el principio, cuando escribe Metropolitano, es decir, en el año 55, ya se está planteando el problema también de una prosa, paralela a la composición de su poesía. Hay una entrada en su diario de la composición de Metropolitano que dice: sigo leyendo a 2 columnas las memorias de Retz, el cardenal Retz, y el Journal de Gide. Pienso en la posibilidad de procurarme hacerme una prosa como que hacer inmediato sucesor de Metropolitano. Y la obsesión de Barral por la construcción de su poética, a la que se mantendrá fiel hasta el final. Barral es un caso de un poeta de una coherencia absoluta, desde sus poemas tempranos hasta el final, hasta la poesía última, que para mí es la mejor, muy poco estudiada, la poesía del que está envejeciendo, del que se está desmoronando. Es una poesía absolutamente extraordinaria, creo yo. Corre paralela también a la elaboración de esa prosa, que solo se alumbrará con la publicación en 1976 de su primer libro de memorias, Años de penitencia, donde allí también formula un ejemplo de prosa, creo yo, de la memoria. Basado en esto que voy a leer, que es una cita muy temprana del año 58 y que me parece interesantísima. Dice: el alejandrino ha sido utilísimo a la prosa francesa y nefasto a la poesía. La gran prosa de Francia, ese enfatismo y esa precisión que ninguna otra lengua tiene, se deben principalmente a la obra de los memorialistas del XVII y del XVIII y al alejandrino de la poesía dramática. La poesía, en cambio, purga todavía las grandezas de Racine. Por eso me parece más meritoria la obra de los grandes poetas franceses del XIX, como Baudelaire, porque operaban con una lengua casi utilizada para la poesía, que había perdido la mayor parte de su flexibilidad. Una poesía escasa o mediocre a costa de un instrumento, la prosa, maravillosamente fijado. Otra cosa es en España, donde la prosa no tuvo tiempo de realizarse, abortada por la Contrarreforma. La teología y la casuística vaciaron de objetos el mundo mental de la nación, sustituyéndolos por conceptos. Y una lengua que se refiere casi exclusivamente a conceptos no necesita desarrollo. Y una lengua así, viciada a hablar de cosas de valor universal, cualquiera la vuelve del revés, apta para precisar relaciones muy concretas de sujetos particulares. El castellano, en cuanto a prosa, se quedó para los usos ejemplares, o eso o el puro y simple pintoresquismo. Pocas prosas habrán, me imagino, alcanzado un tal grado de sequedad y de ineptitud para expresar relaciones y fenómenos morales entre personas. La prueba es que cuando uno se enfrenta con ellos, no le acuden a los labios más que verbos grandes, cultos y abstractos. Es curioso como aquí, en un periodo todavía muy temprano, Barral acierta a formular algo que luego Benet, en el año 67, desarrollará en La inspiración y el estilo, cuando habla en la entrada de la taberna precisamente del pintoresquismo, del momento en que, según Benet, para Benet lo curioso es que Cervantes inicia una especie como de decadencia, porque dice que... No emprende. Bueno, se separa, a partir de él. Se separa y dice literalmente que Cervantes se aleja refunfuñando del Estado, ¿no? Que es el punto de sutura donde Benet creo que quiere forjar su propio proyecto. Sí, pero en esto hay un tema. Ahora, mientras lees estas citas de Jaime Gil y de Barral y otras que podríamos traer a colación, después de haber planteado nosotros al principio el problema de la prosa como un problema, digamos, como casi de importancia nacional, ¿no? Y después de esa cita que has hecho de Gil de Viedma, además de un medio de arte, es un bien utilitario, un instrumento social de comunicación y de precisión racionalizadora. Considerando este problema, cómo enfrentan ellos, ahora me desvío de esto, de cómo enfrentan el problema de la prosa, con los precedentes que he trazado, el de Larra y el de la generación del 98, lo que ocurre con la generación del 50 es que cuando ya se plantea este problema, lo hace desde una desafección radical al propio país. Es decir, que ese proyecto ya no es un proyecto regeneracionista. A pesar de lo que dice Jaime Gil en esta cita, de crear el instrumento, ya quienes abogan por esa renovación de la prosa ya no están comprometidos con su país, hacia el que sienten todo el tipo de desprendimiento. Ferlosio detesta toda idea de españolidad, Benet detrás de él, y Gil de Viedma y Barral también. Es decir, con un matiz,
duró un tiempo la ilusión, la ingenuidad. Bueno, sí. Porque hicieron poesía social. Sí, pero yo Y Barral, después de Metropolitano, que es un poema hermético, escribió un libro estupendo que es 19 figuras de mi historia civil, donde se quiere articular con esa moda entonces de la poesía social, que es una poesía que cree todavía que puede influir en la sociedad. Lo que pasa es que después hay un repliegue y un rechazo absoluto. Sí, por eso. Entonces, es que ahora lo que me estoy planteando es decir, haciendo ahora una proyección hacia el presente y no hacia el pasado de la problemática que de que toda esta gente se plantea, es que realmente era difícil, es decir, era muy poco, su crítica se resolvía en una opción individual, por mucho que luego ejercieran el papel de críticos en el periodismo y se comprometieran, que fueran, digamos, intelectuales críticos. Pero, digamos, que no asocian ese proyecto de refundación de la lengua, no lo asocian a nada colectivo. De hecho, el tema de la intimidad, por un lado, y el tema, es decir, que sus intereses, estoy improvisando porque no se me ha ocurrido ahora, es decir, que por qué eso no tiene herencia o tiene una herencia problemática. Pero bueno, yo creo que hay un factor, primero, de no proselitismo, por parte de ninguno de ellos, o de muy escaso proselitismo. Bueno, creo que muchos llegan a la democracia completamente derrotados o decepcionados. Por las razones que sea. Pero yo creo que para cuando llega la democracia... Menos el caso, creo, y tú lo conoces mucho mejor que yo, de Ferlosio, que empieza a escribir en prensa de una manera de hecho, recurrente. despierta. Con la democracia despierta pero despierta un instinto crítico que no tiene ninguno de ellos. Una época, por ejemplo, los años 80, donde... Benet, sí. Benet, articulista, está bien entrado a los 80. Sí, pero no es tan crítico como Ferlosio con el gobierno socialista. Hombre, es más... Contemporaliza más. No sé. ¿No? No, hombre, lo que pasa es que Benet cree en el proyecto de renovación, o sea, cree en el proyecto socialista. Se convierte en un intelectual orgánico, entre comillas, ¿no? Va a la bodeguilla de Felipe González y hace proselitismo por la OTAN. Es decir, que se convierte en un escritor, digamos, que cree. Es verdad que tiene un momento como de fusión de eso. Pero la verdad es que no, estoy pensando, pero ahora esto es contradictorio con lo que digo, es decir, porque Benet es verdad que tiene un momento de adhesión a un proyecto renovador de España. Y sin embargo, a mí me da la sensación que son poco contagiosos en su proyecto. Es verdad que, además, por hacer un inciso literario, nos habíamos propuesto hablar de la irrupción en los años finales de los 60 y 70 de algo que desordena toda la operación que esta generación está haciendo, que es una operación de autorrenovación y de renovación general del paradigma literario español, que es que irrumpe el boom de la literatura latinoamericana. Irrumpe con una potencia y con un respaldo comercial y de aceptación pública que desvirtúa completamente su proyecto y lo sumerge dentro de una especie de pajarera, ¿no? En el que van llegando productos de toda laya y de toda condición, porque me dirás que tiene que ver el realismo mágico de García Márquez con lo que hace Onetti, con lo que hace Vargas Llosa, pero entonces todo eso queda, toda esa operación retórica queda completamente, no diría arrasada, que en buena medida sí, sino que queda en buena medida desvirtuada y distraída por el impacto del boom. Y cuando el impacto del boom empieza a languidecer, llega la democracia. Y con la democracia llega el adanismo cultural de una generación nueva que no quiere saber nada de lo que ha venido antes, ¿sabes? Y que digamos, refunda el problema de la literatura desde otros presupuestos. Desde una inocencia. Sí. Entre medio queda una generación, que es la de Félix, que está aquí presente, que bueno, Félix, tú estás en un caballo difícil de cabalgar, pero está, entre medio está, claro, quienes... Es decir, hay una generación que intenta, pero yo creo que esta generación está muy afectada en su operación por el boom. Y en algunos se reciclan, otros que no. Pero lo que quiero decir es que hay algo de una semilla que no prende. ¿Por qué razones? Razones políticas, el final del franquismo y el advenimiento de la democracia, razones literarias, el vendaval del boom, y razones personales. Son proyectos literarios que no se engarzan con ningún tipo ni siquiera de programa ni generacional, ni nacional, ni nada de nada. No sé. Sí, quizá podríamos acabar comentando qué tipo de eco tiene todo este problema hoy en día, ¿no? Es decir, cuál sería la urgencia, la necesidad de este debate en nuestra sociedad hoy en día. Sí, yo desde mi punto de vista el debate sigue teniendo
no solo en la sociedad española, pero sobre todo en la sociedad española, una acuidad importantísima. Creo que el problema está allí casi intacto, que no ha habido, que en el plano de la prosa, que es el que nos afecta, no ha habido ni una tarea de limpieza del instrumento, ni hay escritores que se hayan planteado, o hay muy pocos escritores que se hayan planteado qué hacer con la herramienta más allá de literatura, ¿no? Y en la parte más pública de todo esto, que sería el periodismo, yo creo que estamos casi en lo mismo. Te recordaba este artículo que ha hecho mucho ruido hace poco, que se publicó en El Español, un joven crítico español publicó un artículo titulado La prosa cipotuda, que ha tenido mucho eco y que denunciaba un poco a los adelantados del nuevo periodismo español. Citaba nombres como Antonio Lucas, como Manuel Javois, como lo ligaba luego confusamente con Pérez Reverte, etcétera, pero hablaba de una prosa, de nuevo, un poco como la de Umbral, una prosa de nuevo infectada de lirismo, de machismo, de lo que él llama con mucha gracia extremocentrismo político, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que un poco las condiciones se repiten. Es decir, que la operación literaria está pendiente. Me pregunto si no está siempre pendiente en cualquier sociedad. Es decir, que si la literatura no se ha de plantear siempre un continuo proceso de lavado de la herramienta, ¿no?, para construir cosas nuevas. Tú como crítico eso lo has abordado muchas veces, que es la aceptación de un estilo internacional, ¿no? Sí. De una especie como de coiné narrativa, donde todo el mundo escribe de la misma manera, ¿no? Eso se ha establecido, se ve mucho en los manuscritos que se reciben, que son deudores de estilos de traducción. Yo cuando empecé a leer, uno distinguía entre el castellano de Cela, de Delibes, de Benet, de Ferlosio. Hoy en día cuesta cada vez más. Hay una especie como de homogeneidad que incluso es aplaudida por la propia crítica, ¿no? que busca también esa especie de transparencia. En mi experiencia, los únicos que han continuado esa ambición en la literatura española son Félix de Azúa, sobre todo con su libro Autografía sin vida, que es un modelo y un ejemplo de ambición en ese sentido y que se plantea, creo, una prosa para algo que no se ha hecho nunca hasta ese momento, y Javier Pastor también, que también está aquí, que es un novelista muy exigente, que nace además de una observación de muchos escritores de la generación del 50 y en particular de Ferlosio, pero que hace algo totalmente distinto a ellos, una especie como de mezcla de gran estilo con una lengua demótica. Y tú sueles citar el caso de Luis Magriñá. Sí, yo pondría, es decir, que evidentemente hay pocos, pero hay escritores que se plantean el problema de la prosa, no del estilo, sino de la herramienta, ¿no? Y sí, yo pondría el caso de Luis Magriñá o el caso de Isaac Rosa, en una dirección completamente distinta, pero que también ha trabajado el problema. Creo que seguro que hay más. Yo ahora no estoy muy conectado con lo que se hace por la parte de los escritores más jóvenes, pero sí, lo que parece que no es un problema que esté en primer plano, ¿sabes? Y que de hecho la crítica del lenguaje, que en el fondo es lo que nos trajo este tema, la crítica del lenguaje que hay a través de eso, que se aplica no solo a la literatura como objeto, sino al lenguaje de los periódicos, al lenguaje de la calle, al lenguaje de los políticos. La crítica del lenguaje en este país yo creo que carece de mucha tradición. Es decir, que sigue habiendo un prejuicio favorable por parte de la comunidad lectora y en general por parte de la comunidad, un prejuicio favorable hacia el decir bonito, hacia el bien decir. Sí. ¿No? Y también, quizá para terminar ya, creo algo que estamos tú y yo de acuerdo, sí, en la imposibilidad cada vez más asfixiante de plantear un debate en este país en términos críticos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el debate sobre la lengua. Recuerdo hace pocos años el debate entre Arcadi Espada y Javier Cercas a propósito de la verdad, de qué ocupa la verdad, qué papel tiene la verdad en la ficción o en el periodismo, que por parte, yo creo, de Arcadi Espada ha sido siempre uno de sus asuntos, y Ferlosio lo ha elogiado mucho por ese lado, de cómo el periodismo tiene que responsabilizarse de la verdad factual, de lo que cuenta, de lo que expresa, y después la verdad de la ficción.
Y era un debate que me pareció a mí en su momento interesante porque se resolvió como una pelea de taberna, absolutamente lamentable. Y es lo que nos está pasando en este país, que cada vez que se plantea un debate que puede llevar a algún ámbito un poco elevado, acaba enterrado por una operación publicitaria o de... Pero yo creo que ese enterramiento se produce en buena medida por devolver Por la corrupción del lenguaje. Sí, por la inexistencia de una lengua común. Siempre, o sea, es imposible sentar las bases de un debate porque siempre se está hablando de otra cosa. O sea, hay un poquísimo adiestramiento en utilizar una lengua objetiva, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, enseguida hay malentendidos. Y siempre se toman a pecho todas las críticas. Bueno, eso ya es una cuestión ya más... No, porque decir que entonces no quiere decir que no hay un debate, no hay una objetividad en la cuestión. Claro, ¿no? una susceptibilidad. Si todo es personal, claro, al final no hay nada común. Sí, Todo es precisamente personal, por eso. no hay nada común, entonces no hay nada político, en el fondo. ¿no? Me pregunto si alguien quiere preguntar o apostillar algo. Claro, como al no haber moderador, a uno no se le ocurre hacer estas preguntas, pero si alguien... O impugnarlo todo. Se me ocurre que el alarmismo al que se ha referido Ignacio antes, este tipo de renacimiento. Gracias. Pues eso, supuso quizá entre determinados autores de los años 80 el que pensaran que estaban recreando, pregunto, por reacción también a esa prosa de posguerra que quizá concretaban en Cela o en fin, y ese tipo de cuestiones, pues ciertas pretensiones de estar haciendo, no sé, la literatura de la democracia o la yo por esa vía, ¿crees que efectivamente hubo una especie como de exceso de petulancia, quizá? No, yo creo que hubo un reflejo muy comprensible de desentendimiento de lo que había sido la literatura del franquismo. O sea, hasta los años 70, hasta bien entrados los años 70, un desentendimiento. Generalizado e indiscriminado, entre otras cosas por virtud de un tópico que Juan Benet fue el primero en abonar, que fue el tópico de que aquí solo se había cultivado lo que él llamaba una literatura troyana, es decir, literatura con mensaje, como el caballo de Troya, ¿no? Que la literatura, como si aquí en España el único paradigma literario hubiera sido el realismo social, en su versión crítica o en su versión descriptiva. Esto es una injusticia brutal, entre otras cosas por parte de los propios realistas sociales, que fueron los primeros en renovar su procedimiento, hasta ver lo que hizo García Hortelano, lo que hizo Juan Goytisolo, etcétera, ¿no? Es decir, que es una injusticia radical. Pero es que además, después de estos, llegan a finales de los 60 y los primeros 70, toda una generación, como por ejemplo Félix, de los experimentalistas o los vanguardistas o los 68istas, que tiene muchas etiquetas, pero digamos que está planteando metanovela, está planteando toda una panoplia de fórmulas que están completamente alejadas de los paradigmas del realismo en cualquiera de sus vertientes. Y todo eso, incluido ese pote, todo eso por una cuestión de edad y por una cuestión de ganas como de estrenarse como país, ¿no? Queda en el olvido y entonces empiezan a ensayar lo mismo, exactamente lo mismo, pero desde cierto adanismo. Con la democracia tenía que llegar casi como una nueva ola. También es verdad que existen jalones simbólicos, como por ejemplo un escritor que de repente aparece, sin embargo está muy ligado a todo lo que hablamos, como Eduardo Mendoza, que aparece en el 75, fecha providencial, aparece con una novela como La verdad sobre el caso Savolta, y eso genera como una especie de nuevo paradigma, que luego es malinterpretado, como suele ocurrir siempre cuando otras fuerzas intervienen, porque la operación de Mendoza, que es muy sofisticada y que además enhebra con toda una tradición, Lazarillo, es una novela muy atenta a lo que hay antes, y Mendoza fue un discípulo de Benet, bien aprovechado, aunque no lo parezca en su estilo. Sin embargo, luego lo que viene es el ferrerismo, viene 5 años después Belvergín de Jesús Ferrero, y entonces todos nos vamos por allá, por la narratividad, Entonces, bueno, hay escritores que se reciclan, por ejemplo, Félix con su trilogía del idiota, del hombre humillado, es decir, escritores que vuelven a encauzarse y otros que quedan completamente abandonados. Hay una generación, el Benzus, Millás,
que sí, que algunos se reciclan y otros quedan olvidados, pero se tienen que reciclar, porque el mismo Benet, que publica en el año 81 su obra maestra y cumbre, que lo deja exhausto para siempre, que es Saúl entre Samuel, ya no levanta cabeza y se intenta reciclar, bueno, ensaya el aire de un crimen, luego rumorosas lanzas, pero ya están fuera de su proeza, que llega a una cumbre allá y que luego se da cuenta, en esto que es algo que tú has insinuado, que no tienen público, que la gente no está por la labor, ¿sabes? Entonces ahí hay una desconexión muy grande que es interesante plantear en el presente, porque claro, han pasado entre tanto otros 25 años, casi tantos, como los del franquismo, los mismos o más, ¿no? Y es interesante plantearse cuál es la situación ahora, porque ahora más bien son ellos, los protagonistas de la joven narrativa, ¿sabes? los que son impugnados por los más jóvenes escritores. Y desde yo no sé, ahora no tendría que improvisar demasiado, desde qué lugares, ¿no? Pero digamos que están los Muñoz Molina, o los propios Millás, aunque es de una generación anterior, o hasta Marías, digamos que son ahora los escritores a los que oponerse. Aunque la mecánica de la oposición ya no funciona. Tendríamos que pensarlo en una sesión más específica. Yo creo que con Gándara aquí delante lo podremos plantear. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que me he ido al quinto pino, sí creo que hubo un adanismo promovido por algo tan inocente como era la ilusión de estrenar país, de estrenar democracia y pensarse que todo lo que hacíamos era nuevo. Y encima éramos guapos, estábamos mirados por toda Europa, nos iba bien, teníamos a Felipe González prometiéndonos el oro y el moro, era un momento de narcisismo colectivo casi imposible de resistir, ¿no? ¿Y quién se iba a acordar entonces de lo que habían hecho los anteriores? Pero las lecturas son enormemente injustas. Y entre tanto había habido, insisto, el fenómeno del boom que ya previamente había arrasado con todo. Entonces ahí sigue el problema allí. ¿Qué es hacer? El problema es la prosa, tal como lo hemos planteado en el origen, y perdona que me extienda tanto ahora, la prosa ahora como problema de hacer sociedad, como nuestra herramienta de construcción de una comunidad. ¿Qué posibilidades tiene en un país tan fragmentado, políticamente, nacionalmente, entre comillas, lingüísticamente, como es España? Una incomunicación endémica con el continente latinoamericano. Es decir, ¿desde qué lugar se postula una lengua colectiva, una lengua, ¿desde qué lugar? Es algo que yo no sé, por eso veo difícil que se lo plantee un joven escritor este problema, ¿no? No sé, tendremos que hilar más fino en esta perspectiva. Sí, pero por otra parte yo no entiendo la actividad literaria sin plantearse ese problema. No entiendo cómo uno cuando escribe tiene que plantearse ese problema de una forma obligatoria. Por tanto, algo ha pasado cuando uno se puede dedicar a la literatura sin plantearse ese problema en absoluto, recibiendo o prolongando ese estilo internacional o un estilo ecuménico donde la lengua de alguna manera desaparece. Sí, bueno, no sé si es así, no, me da miedo ahora ser injusto, pero lo dejamos para otra sesión. Creo que hemos abusado de vuestra paciencia. Muchísimas gracias. Y continuará. No sé qué papeles son tuyos, míos.